Hola, hola, buenas. Dios les bendiga, ¿cómo están? Muy buenas. Estamos ahorita en la rotonda otra vez. Va a pasarle una serie de mensajes ahora que tienen que ver con el llamado para completar lo que hemos visto hasta este momento. Lo que tiene que ver con el dinero, el manejo de dinero, el manejo del trato que tiene que ver con el ministerio, que tiene que ver con cómo es que una persona puede, digamos, servir en una iglesia y cómo es que se tiene el derecho de poder ganar para su sustento en medio de lo que está sirviendo en la iglesia y cómo debe ser ese sostenimiento para tal. Ahora vamos a ver lo que significa el llamado. El llamado es algo a lo que nosotros todos tenemos que responder. Es una relación de dependencia que cuando llegamos a la iglesia debemos conocer y entender que de alguna manera vamos a tener que servir y ser útiles en la comunidad cristiana en la que estemos. Eso quiero compartirles en este momento. Una cosa es el ministerio, otra cosa es la forma en que se debe sustentar económicamente ese ministerio y otra cosa es el llamado. Y todos nosotros hemos sido llamados a hacer algo en la iglesia. ¿Sí? El Señor Jesucristo dijo cuando se fue y les dejó a los apóstoles, dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Eso también nos dice a nosotros, de alguna manera tenemos que servir y servir de alguna manera en la iglesia, en cualquier ministerio que sea, en alguna manera que nosotros veamos cómo tenemos los dones y talentos que Dios nos ha dado y cómo Dios nos levante también para servirle. ¿Sí? En este momento vamos a ver entonces lo que es el llamado, a qué se refiere con eso del llamado. Ya hemos estado tratando un poquito el tema antes. Dice, Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce en nosotros tanto el querer, o sea, el querer servir, el darnos cuenta que debemos que servir, nosotros mismos darnos cuenta de eso, como el hacer, es decir, el momento en que ya decidimos hacer algo por nosotros mismos, que ya nos ponemos al servicio del Señor y queremos hacer, y empezamos a hacer algo, cualquier cosa que sea hacer. Otra cosa que es importante entender es que Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces usted como cristiano debe considerarse hijo de Dios, está bien, pero si usted es hijo de Dios, usted debe ser guiado por el Espíritu Santo. Eso lo vimos antes también, ¿cierto? El Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento, el Espíritu de verdad es el que nos lleva a toda verdad. El Señor no nos dejó solos, ya vimos eso en el bautismo. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y Él dijo, el Señor Jesucristo, os declarará todas las cosas. Entonces todos los que tenemos el Espíritu Santo por el bautismo, porque hemos recibido al Señor, hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces somos guiados por el Espíritu. Esa guía es la que nos hace que nosotros podamos servirle al Señor de alguna manera. Eso es lo importante también entenderlo. No estamos solos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces el primer punto que debemos tomar en cuenta es que debemos estar seguros que somos llamados de alguna forma, debemos estar seguros, ¿sí? Es el primer punto. El primero es estar seguro, ¿por qué? Porque uno ya no es un cristiano que recién empieza a ser, digamos, alguien en la iglesia, sino que ya debemos ser maduros en la fe para poder servirles. Sí, debemos tener sanidad en nuestro corazón también para poder servir al Señor. No podemos ser alguien que estemos heridos en nuestro corazón y queramos servirle. Alguien que esté herido, resentido, alguien que tiene algún rencor por ahí, no le puede servir al Señor porque va a sacar a luz ese resentimiento, ese odio o lo malo que tenga en su corazón. Un mal testimonio, falta de perdón, no le va a servir eso para poder servir al Señor. Usted necesita tener en claro que debe estar limpio ante los ojos de Dios para poder servirle. ¿Sí? Entonces tenemos que estar seguros de que vamos a servirle al Señor por alguna razón, por alguna motivación personal, que nosotros queremos servirle. Nosotros debemos decidir servirle al Señor. Dios no nos va a obligar a nosotros a hacer eso. Como dijimos en el anterior mensaje, decíamos que el mismo Señor Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. En Efesios 4:11 ya vimos de eso, ¿cierto? El Señor escoge a quién puede servir, a quién le va a poner en tal ministerio, en tal posición, lo que sea. Pero nosotros somos los que decidimos servirle. Dios no nos va a obligar a servir. ¿Está bien? Entonces tenemos que
estar seguros de que vamos a servirle en alguna cosa. Vamos a servirle, queremos honrarle en el servicio. Entonces ya no tenemos que ser unos neófitos que recién vamos a conocer las palabras del Señor, que recién vamos a conocer a Dios o algo. Tenemos que ser alguien que esté preparado para poder servirle en el ministerio que sea. El ministerio de alabanza, el pastorado y evangelismo, no que sea. Lo segundo que debe tener en cuenta es que debe tener un testimonio propio, ¿sí? No que recién esté haciendo las cosas porque se le ocurrió, sino que todos cuando venimos a servir al Señor tenemos un testimonio, una historia de vida que contar para decir por qué estamos queriendo servir al Señor, cómo así, de dónde sacamos eso, ¿cierto? En 1 Pedro 3:15 dice que nosotros tenemos la esperanza de servir al Señor, ¿cierto? No estamos aquí, como dice, encaminados en una labor en la que no tengamos cierta esperanza en hacer algo para obtener cierta recompensa también en esta labor. Todas las personas tienen ese deseo, ese anhelo de ser recompensados por su labor. Si uno va a trabajar en una empresa y trabaja bien, uno quiere que los patrones se den cuenta lo que trabaja, lo que se esfuerza y que les sea recompensado, les suban el sueldo, lo que sea. Con el Señor es lo mismo, con el Señor es la misma cosa, ¿cierto? Con el Señor es lo mismo, ¿cierto? Ya, entonces no recientemente vamos a estar sirviendo al Señor, recién cuando empezamos la vida cristiana. Siempre cuando servimos al Señor y en serio, ya tenemos que tener una historia de vida con el Señor, ya tenemos que tener experiencia y conocimiento, bastante tiempo de conocimiento. Ahí es cuando empezamos a servir al Señor de manera efectiva, ¿cierto? Entonces, en Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, o sea, según las cosas del mundo, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno de ustedes no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, o sea, según el mundo. Es decir, ya tenemos que habernos alejado de las cosas del mundo. Las preferencias del mundo, las adicciones del mundo, las cosas del mundo que nos atraían antes ya no debe dominarnos, sino que debemos vivir según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, siempre que una persona se pone en un ministerio, debe tener el Espíritu de Cristo. El bautismo obviamente es para eso, para recibir el Espíritu Santo y que nos guía a toda verdad. Usted ya sabe eso, ya hemos hablado de ello. Y si uno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. No está en su voluntad de que Dios usted le sirva al Señor. Si es que el Espíritu le guía, el Señor va a abrir las puertas para que su ministerio salga adelante. Va a abrir las puertas para que llegue a las personas correctas a las que necesite ser llevado ese ministerio. Sea en la alabanza, sea en la predicación, sea en el apostolado, en lo que sea, en el profesorado, quiero decir, en pastorado, en cualquier obra ya. Tercero, tiene que ser en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es importante. Lo mismo que yo he contado, lo que me ha pasado a mí, es por eso mismo que usted se puede dar cuenta que el tiempo de Dios no era el tiempo que yo quería hacer. Yo quería servir al Señor hace tiempo, cuando era jovencito, y no se dio. Después quería servirle más tarde y otros pastores me dijeron otras cosas y no se dio. Quería renunciar a la empresa y mejor servir al Señor y tampoco se dio. Y mire, recién ahora es que estoy dándole con este testimonio, con este mensaje y todo eso. Por lo que me contaba que es difícil para mí contar ciertas cosas, entonces también decía es difícil que me crean cosas que yo también tendría que contar, también no me había puesto el ministerio. Entonces el tiempo de Dios es perfecto, Él sabe cuándo le pone a uno a trabajar en la obra. Y mire, yo me he demorado muchos años en poder hacer esto, pero también con los años he aprendido mucho. Entonces sé lo que estoy hablando ahora, ya no soy, como digo, un neófito ni alguien que está recién viendo la Biblia como que dice tal o cual cosa, ¿sí? Antes yo no podía haberle servido también, ¿por qué? Porque Dios nos moldea, ese es otro punto. El Señor nos va a moldear, nos va a moldear. Yo tenía problemas, por ejemplo, con la timidez, tenía bastante problemas con mi timidez. Yo fui criado, digamos, con mis padres, mis hermanos y todo, yo fui criado como el tonto de la casa. Entonces siempre el tonto del árbol, y así. Entonces yo he tenido todos los calificativos posibles y por haber que mi papá me daba, entonces. Y ya no con ese baja estima, con esa inseguridad, yo no hubiera podido servir al Señor antes. Yo tendría que haber sido curado y sanado de tantas cosas que me pasaron en el pasado, valga la redundancia, ¿no? Con esa forma en que me trataron en la casa, en el hogar.
Entonces yo no fungí como hermano mayor tampoco. La última vez que yo traté con mi hermana menor, por ejemplo, y que le dije algo, fue cuando una vez ella estaba en el colegio, primer curso, recién entrando al colegio, y era las 11 de la noche que se estaba yendo de la casa. Yo le planté ahí el carro, le paré un rato al carro antes que abra la puerta y le estaba hablando, le estaba diciendo cómo se va a ir esas horas, que no sé qué, mi papá me encuentra. Y me mandó al diablo, que cómo peleas con niñas, que cómo peleas con guaguas, que no sé qué, pero papi le digo, cómo deja que mi ñaña se vaya a estas horas de la noche, 11 de la noche yéndose a un sitio peligroso atrás del colegio que se llama Atucucho, ahí en San Carlos. Entonces yo estaba, no, pero no le va a dejar, si es mi hermana, ¿cómo le va a cuidar? Y yo preocupado por ella. Total, mi papá me mandó al diablo, me mandó a dónde. Yo, ahí fue la última vez que yo trabajé, yo traté como hermano mayor cuidando a mis hermanas, ¿no? Nunca más volví a tratar a mis hermanas de cuidarles ni decirles nada, porque con lo que mandó mi papi al diablo, yo ya no, ay, perdón, yo ya no hice nada de tratarle a mis hermanas como decir como hermano mayor y cuidarles ni nada. Más bien mi hermano era el que después iba a las fiestas de mis hermanas y les sacaba de ahí y les llevaba a la casa para que no se queden hasta tan tarde y no corran peligro y todo eso. Entonces eso yo tuve mucho problema y la timidez, la inseguridad se creó en mí bastante fuerte. Entonces yo no podía haberle servido al Señor. Si fuera tímido ahorita para hablar por este canal, por este medio, o hablar en una conferencia, si se diera algún día un púlpito, si algún día Dios permite y puede ser eso posible, yo no podría servir. Otro temor que yo tenía era la pobreza, el miedo a la pobreza. Yo no sabía que tenía miedo a la pobreza, pero yo sí he tenido un poco miedo a la pobreza. Pero el Señor me ha hecho pasar por pobreza para quitarme ese miedo que yo he tenido a la pobreza. Entonces ahorita ya no tengo miedo, o sea, si tengo $5, si tengo 10, si tengo 100, yo ya no estoy pensando en qué es lo que tengo para ser feliz o qué es lo que tengo para agradecerle a Dios. Yo siempre le agradezco a Dios, siempre. Y yo tengo el testimonio clarito, que yo nunca he tenido, nunca me ha costado yo sin haber comido algo y llevarme algo al estómago. Siempre he tenido algo de comer, aún en las dificultades más grandes que he pasado en la vida, que me han tocado dificultades bien serias, bien feas. Pero nunca he tenido falta de alimento para irme a la cama sin comer. Entonces eso, por ejemplo, para mí ya el temor a la pobreza, yo ya estoy curado, no tengo ningún temor a eso ni nada. Y esas cosas Dios le va a moldear si usted tiene temores de alguna cosa. Si tiene temor a las alturas, el Señor le va a llevar a las alturas a que pierda el temor a las alturas. El Señor nos va a moldear. ¿Sí? Otra cosa que yo también no le serví al Señor es justamente por lo que les conté de la chica que yo amaba, la chica que yo perdí. Yo no quería contar eso, es algo que yo me lo guardaba muy adentro, no quería contar a nadie. Entonces la única chica a la que yo he amado toda mi vida y nunca he amado a nadie más y así creo que va a ser hasta que yo muera. Pero yo no quería contar eso, era bien difícil para mí contar todo eso. Entonces esa era otra cosa que el Señor también me ha curado bastante, me ha sanado bastante y yo ya no me duele tanto como antes y puedo contarlo tranquilamente. Lo he contado como le conté antes en otro video anterior. Otra cosa, el Señor va a determinar a qué obra les llama a uno a servir, ¿sí? Él ya nos sabe, ya nos conoce desde que nacemos, sabe qué talentos nos dio, con qué capacidades nos dio de poder ser expresivos, por ejemplo, y poder comunicar, compartir el testimonio del Evangelio, lo que sea, o enseñar o ser maestro. Pero otras personas no tienen ese don, otros tienen un don de misericordia, más bien. Esos son buenas personas para ir a los hospitales, a los hospicios, a visitar viejitos, o ir a servir a niños en un orfanato y así. Entonces todos nosotros tenemos un don y Dios va a ocupar ese don para que nos llame a un ministerio en particular que Él nos va a dar para servir. A mí me ha dado este testimonio, este ministerio y este testimonio para poderles dar y compartir todo esto. Entonces este testimonio, este ministerio de evangelismo, si puede decirse así, es el Señor que me ha dado a mí. Pero usted es el que va a elegir qué quiere servir al Señor y cómo quiere servir. Y como le decía a usted, si tenía un personaje bíblico que quiere decir, yo quiero ser como David, digamos, o quiero ser como Sansón, pero sepa bien lo que está pidiendo, ¿no? Ya vimos eso antes. Bueno, otra cosa que tiene que tener es que va a haber enfrentamiento, va a haber persecución, vamos a ser nada populares. Cuando se viene con el Evangelio, con la predicación, mucha gente no quiere oír el Evangelio, no quieren saber de la predicación porque les confronta a ponerse en paz con Dios. Y eso significa que tienen que reconocer que hay pecado en su corazón, hay pecado en su vida, hay cosas malas que están haciendo. Y tienen que arrepentirse para que Dios les sane. Y esa confrontación la gente no la quiere tener. Muchos quieren tener la vida que llevan y que ya no les digan nada, que todo está bien, que no pasa nada. Y quieren seguir con la vida como está. Entonces no les gusta.
Y hay una cosa que sí va a tener usted también que ver, que va a haber persecución de alguna manera. ¿Sí? En 2 Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces téngalo por seguro que si usted empieza a servir en la iglesia de alguna manera, en la comunidad, va a tener eso. Cuando uno conoce al Señor, una de las cosas que más le pasa enseguida, si se ha dado cuenta, es que la misma familia se le empiezan a burlar, empiezan a decirle que usted es el santito, que no sé qué, es que viene el hermanito, y empiezan a decirle así. Y las burlas vienen desde la misma familia. Eso ya es tener persecución. O hay veces que uno empieza a hablar o compartir algunas cosas y un pastor incluso se lo opone a uno. ¿Por qué? Porque el pastor no quiere quedar mal, el pastor quiere quedar bien. Y si uno comparte algo que el pastor no ha sabido, entonces el pastor lo que hace es hacerle quedar mal a uno para él no quedar mal. Eso me ha pasado a mí, por eso lo digo. Entonces hay pastores que no quieren quedar mal, quieren quedar bien, quieren hacerse los que ellos saben todo y que no tiene alguien que venir a enseñar nada. Entonces cuando viene alguien que tiene que enseñarles algo, que ellos se dan cuenta que sí, que ellos no saben, lo que hacen es desprestigiarle a uno para que no quede mal él y uno quedar mal uno, el que le viene a decir. Imagínense una simple señora de ama de casa que venga y le diga al pastor algo y le revela al Señor a esa señora alguna cosa. El pastor no le gusta. Entonces, ¿qué hace? Le hace quedar mal a la señora. Ay, pero la señora, no, es que así no dice, pero eso, así no es, pero sí, pero no, pero vea, dice de esta manera, pero es así. Y empieza a explicar de otra manera cosas que a lo mejor el pastor sabe que está en la verdad la señora, que alguna cosa que el Señor ha revelado. Pero él viene y dice otra cosa para no quedar mal él. Son formas de persecución, ¿sí? Lo tercero que tiene que entender es esto: el amor es lo que más debe importar en el llamado. El amor a otros, el amor a servir y el amor a dar a otros. En esas 3 formas. Nosotros cuando venimos al Señor, nosotros aprendemos a amar a las demás personas. Cuando uno empieza a servir, es como este ministerio. Yo estoy sirviendo a todos los que quieran oír de la palabra de Dios. Los que quieran conocer la palabra de Dios pueden conocerla. Yo lo estoy sirviendo a las personas. De todo corazón estoy dando todo lo que yo sé para que las personas conozcan de la persona del Señor Jesucristo, cómo es y cómo Él quiere salvarnos y cómo Él quiere llevarnos al cielo. Ese es el camino al cielo, el Señor Jesucristo. Y a eso me enfoco yo para llevarles a ustedes al conocimiento pleno del Señor Jesucristo. Yo estoy sirviéndole con todo mi amor, con todo mi corazón para usted. Le estoy dando lo que el Señor me ha dado, estoy sirviéndole y en todo sentido le demuestro mi amor hacia usted por ese amor que el Señor deposita en mi corazón para poderlo darle a usted. Entonces, es el amor lo que hace que el ministerio vaya a funcionar como quiera que sea. Todo se basa en el amor y todo lo que sea en el amor será recompensado. Recuerde, cualquier esfuerzo que usted haga, cualquier esfuerzo será recompensado. El Señor Jesucristo vino desde el cielo, renunció a todo lo que Él tenía en el cielo, todo lo que Él tenía. Es el ejemplo máximo de la renuncia a todo lo que Él tenía y vino a salvarnos. La Biblia dice que dejó toda su gloria con Dios Padre en el cielo, toda su gloria, toda su posición, todos sus beneficios, todas sus ropas de gloria, las ropas que Él había tenido llenas de gloria y esplendor, todo eso dejó. Y Él no le molestó, no le molestó en sentido de ofrecerse voluntariamente por amor a nosotros y venir a esta tierra, a este mundo de dolores y pesares, a pasar el tiempo con nosotros, vivir entre nosotros y morir en una cruz por nosotros. Entonces, Él es el ejemplo máximo de amor, de entrega, de amor sacrificial que tenemos para saber que Dios recompensa todo lo que es, cualquier obra que sea, con amor. Sin más por el momento, entonces, por este momento, les dejo esto en consideración. Vamos a seguir viendo otras cosas que tienen que ver con el llamado y bueno, para otro momento seguiremos hablando de ello. Les amo en el Señor Jesucristo, les bendigo, Dios quiera, sigan el camino para que entiendan todo esto, para que el Señor les salve, les lleve al cielo. Ese es el fundamento de este ministerio. En el bendito nombre del Señor Jesucristo, cuídense mucho, Dios les bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao, nos vemos.